Se ha hablado mucho de la Gran Reforma. Algunos la conocen como la Reforma Católica o la Gran Reforma de Martín Lutero o la Reforma Protestante. Hoy analizaremos, reflexionaremos sobre este gran hecho histórico que cambió la historia de la fe cristiana. Bienvenidos. Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. ¿A qué se conoce como Reforma Católica? Nosotros la llamamos Reforma Protestante. ¿Qué significó y qué marcó en nuestras vidas como cristianos? Eso es muy importante que lo entendamos. Con esa denominación se conoce al movimiento de renovación religiosa que tuvo su inicio en Alemania a comienzos del siglo XVI. Algunos autores afirman que no resulta conveniente la denominación de reforma, ya que lo sucedido, teniendo en cuenta su resultado, resulta más semejante a una revolución. Escuche y señalo, revolución. Ahora, ¿cuáles fueron sus causas? Bien, se conjugaron una multiplicidad de factores, una marcada diferencia entre lo que la Iglesia propugnaba como correcto y sus accionar diarios. No obstante, alejados de los límites morales aceptados. La simonía o venta de indulgencia posibilitaba el acceso a espacios de poder de personas con escasa o nula vocación religiosa. Y quizás el más relevante, la venta de indulgencias. Repito, la venta de indulgencias sería lo que colmó y el vaso, la gota que llevó a la sublevación de los laicos y monjes y sacerdotes de aquel tiempo. No todos, algunos, entre los cuales vamos a mencionar ahorita. Ahora, ¿cómo comenzó la reforma? La reforma comienza el 31 de octubre de 1517, cuando el monje alemán de la Orden de los Agustinos, Martín Lutero, clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg las 95 tesis, afirmaciones críticas sobre la Iglesia Católica. La tesis criticaban las prácticas del clero, la venta de indulgencia y al Papa mismo. Algunas de las más importantes declaraciones de Martín Lutero están en esas 95 tesis, pero permítaseme mencionar solamente algunas. Primero, el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones del momento. 2. Yerran aquellos predicadores de indulgencia que afirman
que el nombre o el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Lo tercero, de modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio, que según los cánones, ellas debían haber pagado en esta vida. Tercero, por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de liberación de las penas. 4. Mera doctrina humana. Predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Absurdo. 5. Cierto es que cuando al tintenear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios. 6. Serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencia terrible y una verdadera mentira y una verdadera herejía y una aberración doctrinal. 7. Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. Total mentira. Eso es cierto lo que decía Martín. 7. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido, según ellos, tienen derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencia. Es lo que dice Martín Lutero, pero el dogma católico decía lo contrario. 8. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. 9. Entonces, esta es la novena tesis que Martín clavó en la iglesia de Gutenberg. Debe enseñar a los cristianos que si el Papa conociera las, ¿cómo le diríamos?, exacciones de los predicadores de indulgencia, preferirían que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Esta es la novena propuesta de Martín Lutero. 10. Esta arbitrariedad, predicación de indulgencia, hace que ni siquiera, aún para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe el Papa frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. 11. Por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio? A causa de la santísima caridad y las muy apremiantes necesidades de las almas
lo cual sería la más justa de todas las razones si Él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente, dice Martín Lutero, completamente insignificante. Y así mencionaremos lo siguiente también, la siguiente propuesta de Martín Lutero, que sería la número 12. Del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construyen tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Esta es la número 12, la propuesta número 12 de Martín Lutero. Pero también debemos preguntarnos, antes de Lutero, ¿existieron otros pensadores que propusieron cambios en la iglesia? Claro que sí. Existieron otros y que tuvieron que pagar un precio muy alto por su osadía, porque se levantaron en contra de la propuesta de los dogmas de la Iglesia Católica en ese momento. Y dos de ellos fueron teólogos reformistas previos a Martín Lutero, pero no alcanzaron ni a extender su prédica considerablemente, ni tuvieron gran repercusión. No obstante, la iglesia, poco afecta a las críticas, decidió que uno de ellos terminara sus días en la hoguera y que los restos del otro, juzgado y condenado con posteridad a su fallecimiento, fuera exhumado para luego, esto es terrible, para luego ser también quemado en la hoguera. Bien, estos dos pensadores de la época, antes de la Gran Reforma, fueron el checoslovaco Juan Hus o John Hus, nacido en 1369 y 1415, es decir, nació en 1369 y murió en 1415. Y el inglés John Wycliffe, nacido en 1320 y muerto en 1384. Estos son los primeros hombres que iniciaron este movimiento, pero que de manera oficial y más reconocido se da a través de Martín Lutero. Ahora, ¿quién era el Papa al momento de comenzar esta gran reforma? Es muy importante que lo conozcamos y que lo tengamos presente a la hora de nosotros afirmar nuestra fe y saber que hubieron hombres y mujeres en ese tiempo que pagaron un precio muy alto. El Papa en aquel momento era el florentino Giovanni di Lorenzo de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico, quien adoptó como nombre papal el de León X. Fue el Papa número 217. León X había asumido al trono papal en el año 1513, antes del fallecimiento de Julio II. En el segundo año de su gobierno público,
La bula Sacrosanctis Salvatoris et Redemptoris, que proporcionaba o propiciaba, mejor dicho, una voraz venta de indulgencia. Es decir, que el asunto de la indulgencia se da bajo el pontificado de este papa que ya hemos mencionado. ¿A qué se denomina indulgencia? O sea, ¿qué significa las indulgencias? Bien, la palabra indulgencia significa perdón. Repito, indulgencia significa perdón. La iglesia vendía el perdón o remisión de las penas a cambio de un determinado pago, dinero. Esto lo ignora mucha gente o quieren ignorarlo. Llegó al extremo de existir una especie de tarifario a tal efecto. Es decir, había una tarifa para pagar por los perdón de los pecados y para sacar las almas del purgatorio. Los sacerdotes que quisieran vivir en concubinato con sus parientes pagarían 76 libras, un sueldo de una persona. Para todo pecado de lujuria cometido por un laico, la absolución costaría 27 libras, un sueldo para los incestos. A eso se añadían en conciencia 4 libras. La mujer adúltera que pida absolución para estar libre de todo proceso y tener amplias dispensas para proseguir sus relaciones ilícitas, pagaban al Papa 87 libras, es decir, 3 sueldos. En caso análogo, el marido pagará igual suma. Si hubiesen cometido incesto con sus propios hijos, añadirían en conciencia 100 libras. La absolución y la seguridad de no ser perseguido por los crímenes de rapiña, robo o incendio costarían a los culpables 131 libras. Era 7 sueldos, 7 salarios para una persona. La absolución del simple asesinato cometido en la persona de un laico se fija en 15 libras, 4 salarios o 4 sueldos. Terrible, increíble. Si el asesino hubiese dado muerte a 2 o más hombres en un mismo día, pagaría como si hubiese asesinado a uno solo. El marido que diese malos tratos a su mujer pagará en las cajas de la Cancillería 3 libras, 4 sueldos. Si la matase, pagará 17 libras, 15 sueldos. Y si la hubiese matado para casarse con otra, pagará además 32 libras, es decir, 9 sueldos, 9 salarios. Los que hubieran auxiliado al marido a cometer el crimen serán absueltos mediante el pago de 2 libras por cabeza. Es increíble, pero esto sucedía. Y esto era establecido dentro del clero de la iglesia. Y contra esto Martín Lutero se estaba levantando. El que ahogase a su hijo
pagará 17 libras, es decir, 5 sueldos, o sea, 2 libras más que por matar a un desconocido. Y si lo mataran el padre y la madre con mutuo consentimiento, pagarán 27 libras, un sueldo por la absolución. Todo esto lo practicaba la iglesia. Al partir del tiempo y a través de las generaciones y de los siglos, esto ha ido cambiando. Creo que aún eso todavía se sigue practicando. La mujer, hablo dentro de la Iglesia Católica. En cuanto a la mujer que destruyese a su propio hijo, llevándole en sus entrañas, y el padre que hubiese contribuido a la perpetración del crimen, pagaría 17 libras, 15 sueldos cada uno, es decir, 30. También se dice que el que facilitaba el aborto de una criatura, ya para aquel entonces también se hablaba del aborto, que no fuera su hijo, pagará 1 libra menos. Por el asesinato de un hermano, una hermana, una madre o un padre, se pagarán 17 libras, 5 sueldos. El que matase a un obispo o un prelado de jerarquía superior pagará 131 libras, 14 sueldos tendrían que ser pagados para ser absorbidos. Si el asesino hubiera dado muerte a muchos sacerdotes en varias ocasiones, según pagará 137 libras, 6 sueldos por el primer asesinato y la mitad por los siguientes. El obispo o abad que cometiese homicidio por emboscada, por accidente o por necesidad, pagará para alcanzar la absolución 179 libras, 14 sueldos. El que por anticipado, mire usted esto, quisiera comprar la absolución de todo homicidio accidental que pudiera perpetrar en el futuro, es decir, se adelantaría y pagaría 168 libras, 15 sueldos. Todo esto promovido por el clero, por la Iglesia Católica, por el dogma de la Iglesia Católica. Y contra esto se levantaron estos hombres, incluyendo a Martín Lutero. Esta es la razón y su base de su tesis, de su 95 tesis que clavó en la catedral que ya hemos mencionado. Ahora, ¿quiénes fueron los protagonistas o líderes más importantes de los credos reformadores o los reformadores del momento? ¿Quiénes son los más conocidos? Bueno, en Alemania estaba Martín Lutero. En Suiza, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Y en Inglaterra, Enrique VI, el famoso Enrique VI, rey de Inglaterra. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia ante todo este avance reformador? La reacción inmediata de la iglesia fue excomulgar, en este caso a Martín Lutero, por sus 95 tesis y posteriormente comenzar un proceso de cambio internos que fueron discutidos en el Concilio de Trento entre los años 1545 y 1563. Es decir, se dieron algunos cambios, pero que no sirvieron para nada, porque aún la Iglesia Católica sigue proponiendo y llevando a cabo ciertos dogmas que más que ayudar a la gente las confunde y las lleva directamente al infierno, porque todo esto es mentira.
Así que algunos cambios que se dieron a raíz de todo lo que estaba sucediendo no significa que la iglesia cambió. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia más importante de la llamada reforma? Bien, la atomización, es decir, destrucción del poder monopólico que la iglesia romana ejercía sobre todo el continente europeo. A grosso modo, eso es lo que sucedió. Hubo un cambio de tal magnitud que la iglesia tuvo que reajustarse, reacomodarse, pero siguió siendo la misma hasta el día de hoy, siglo XXI. Pero a raíz de esos cambios, hoy, gracias a Dios, y fueron cambios no propuestos por ellos, sino que Dios mismo comenzó a traer limpieza dentro de la propia iglesia. Y a raíz de todo eso, surge el movimiento protestante, las iglesias protestantes, de donde nos desligamos nosotros los evangélicos. Por tanto, es muy importante que la iglesia del siglo XXI entendamos esto y lo transmitamos a nuestros hijos, a los cristianos de nuestro tiempo y a los cristianos del futuro. Si antes Cristo no ha intervenido sacando a su iglesia de este mundo. Esta es brevemente un extracto de lo que es la Gran Reforma. Y hoy, 31 de octubre, nosotros celebramos este día glorioso e histórico que marcó un antes y un después. Y que hoy nosotros somos el producto de esa gran reforma. Se han provocado muchos cambios en el transcurso, en el tiempo, algunos buenos y lamentablemente digo dentro del movimiento reformador, algunos buenos y algunos malos. Y de allí se desprenden las grandes doctrinas, los grandes pensamientos teológicos en los que descansa la iglesia de este siglo XXI. La iglesia católica contraatacó, llevando a cabo una purga dentro de su seno, y eso lo conocemos como la contrarreforma. Y a partir de allí también se le ha dado mucho énfasis al día de Halloween, día de las brujas, para contrarrestar este movimiento. Por eso nosotros como cristianos, como iglesia, ahora más que nunca tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Halloween no viene de Dios, que es el producto de alguna manera de un contraataque de las tinieblas contra la verdadera iglesia que se reformó a través de ese movimiento iniciado por Juan Hus, por Zwinglio, por Martín Lutero y por Calvino muchos siglos atrás. Así que espero que la reflexión de esta noche haya resultado de bendición para todos ustedes desde aquí, desde Bruselas, Bélgica. Saludos y bendiciones para todos.